Primer elemento de la primera fila de la primera matriz por primer elemento de la primera columna de la segunda matriz. ¿O era la segunda columna de la primera matriz y la tercera fila de la segunda columna de la tercera matriz? Esto es un lío. Esto me recuerda a aquella famosa escena de la película Un día en la ópera de los hermanos Marx. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera. Si tú también te has sentido así después de tu primera clase de producto de matrices, necesitas ver el vídeo de hoy. Bienvenido a Objetivo EBAU, tu clase distinta de matemáticas que no solo te ayudará a aprobar bien el curso y tu prueba de EBAU, sino que te enseñará a entender bien los conceptos, saberlos aplicar y a poder defender cualquier cosa que te pongan en un examen. Mi nombre es Alfredo y tengo pinta de profesor de matemáticas porque soy profesor de matemáticas. Y si tú quieres, seré tu profesor de matemáticas. ¡Comenzamos! En la clase de hoy veremos el producto de matrices, una operación básica que cae prácticamente en el 100% de los ejercicios y que deberemos realizar con toda seguridad. En la clase de hoy aprenderemos. Pero no es solo eso, el producto de matrices es, aparte de una operación de dos elementos matemáticos que se llaman matrices, puede tener una significación dentro del contexto de cada problema dependiendo de lo que nos estén representando esas matrices en ese problema. Veremos un ejemplo muy interesante en la clase de hoy. Para la clase de hoy, igual que para el capítulo de matrices y sistemas, contaremos con un especialista en el mundo de Matrix, Neo. ¿Y quién es Neo? Preguntaréis a algunos. Bueno, pues es el protagonista, si no lo has visto, de la saga de películas Matrix, que tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. No quiero haceros spoilers si no habéis visto la película, pero después de estas clases de matrices, quizás podamos entenderla mejor. Comenzamos. Empezaremos viendo unos aspectos previos que nos ayudarán a situarnos en la importancia del ejercicio. Posteriormente veremos el concepto que detrás con un ejemplo muy práctico y que nos va a ampliar un poco las miras de lo que significa esta operación matemática. Posteriormente veremos cómo se calcula de forma práctica en los ejercicios y por último haremos un resumen de todo lo visto. En primer lugar veremos para qué vamos a usar este concepto dentro del capítulo de matrices. Pues veremos que hay muchas operaciones en las que vamos a tener que multiplicar matrices. Veremos el nivel de dificultad que tiene el problema, posteriormente el nivel de importancia y los conocimientos previos que es preciso tener para poder abordar con seguridad los cálculos que vamos a necesitar. ¿Para qué usaremos este concepto? Vamos a ver que vamos a poder realizar entre vectores de una forma muy sencilla y rápida, multiplicando muchos vectores a la vez. También para las operaciones básicas que vamos a tener entre matrices, la resolución de ecuaciones matriciales también será básico, multiplicar matrices. Y por último, la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué dificultad tiene el producto de matrices? Pues fácil, es un capítulo fácil dentro de lo que nos vamos a encontrar en este curso. ¿Y qué importancia tiene? Máxima porque vamos a realizar la operación de producto de matrices
en muchísimas operaciones con este tipo de elementos. ¿Cosas que debemos dominar? Pues debemos dominar las operaciones algebraicas básicas, como operaciones con polinomios, resolución de ecuaciones y los conceptos básicos de matrices que hemos visto hasta el momento. Suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de un número por una matriz. Vamos a empezar por recordar lo que era el producto escalar de vectores. Si teníamos dos vectores A y B, dados por sus componentes A1, A2, B1, B2, como veis, vectores en R2 de dos dimensiones, definíamos el producto escalar de vectores como el producto de las componentes A1, B1, A2 por B2 sumados entre sí. Eso nos originaba un escalar, un valor numérico como resultado de la operación. Como veis, los vectores tienen que tener necesariamente la misma dimensión, es decir, el mismo número de componentes, pertenecer al mismo espacio vectorial, en este caso R2. ¿Qué información me puede aportar el producto escalar en una operación más genérica que la restringida a aspectos geométricos que veíamos en cursos pasados? Por ejemplo, si tenemos un vector A definido por sus componentes 25, 30, 20 que nos representa el número de coches de los tipos A, B y C que hemos vendido en una ciudad que llamaremos 1. Y un vector B que nos representa los precios de cada uno de esos modelos, podemos definir el producto escalar para calcular el importe total de las ventas en esa ciudad. Si definimos el producto escalar, fijaos que multiplicamos cada una de las componentes entre sí, es decir, 25 por 20.000, 30 por 15.000, 20 por 25.000 y la suma total nos dará el importe total de las ventas. Vamos con el concepto que hay detrás del producto de matrices. Vamos a definir ahora el mismo problema que antes, pero de una forma matricial. Vamos a definir una matriz A, definida por sus componentes A1 y 2, y una matriz B, definida por sus componentes B1, B2. Fijaos que ponemos ahora la matriz A por filas, la matriz B columnas, y un aspecto importante de la notación matricial es que no vamos a poner comas entre sus elementos. Si organizamos matricialmente el mismo producto de antes, pondremos la matriz A por filas, la matriz B por columnas y realizaremos el producto de primera componente por primera componente, segunda componente por segunda componente, sumándolos entre sí. El resultado será ese mismo valor K que obteníamos antes, pero puesto en una notación matricial, es decir, será una matriz de 1 por 1, una fila, una columna. A, por tanto, sería una matriz de una fila, dos columnas, orden 1, 2. Y B sería una matriz de columnas, dos filas, una columna. Fijaos que el número de columnas del primer vector nos expresa la dimensión del vector, es decir, 2, y el número de filas de la segunda nos expresa la dimensión de la matriz del vector que hay en la matriz, es decir, 2. Si resolvemos el ejercicio de antes en términos matriciales, pondríamos la matriz A, fijaos ya los elementos sin comas entre sí, que nos representa por lo mismo el número de coches vendidos de los tipos A, B y C en la ciudad 1, y B, la matriz que nos representa los precios de cada uno de los modelos en esa ciudad 1. Y queremos calcular el importe total de las ventas. El importe total de las ventas entonces será la matriz A por B, número de coches vendidos por el precio de cada uno de los coches. Multiplicamos componente a componente y eso nos da origen al el mismo número que antes. Si quisiéramos ahora hacer el mismo cálculo para los
los coches vendidos en una ciudad 2, pues fijaos que podríamos repetir la operación, pero hay una forma más práctica de organizar esto, y es poniendo en una única matriz que llamaremos de los vectores de ventas en la ciudad 1 y de ventas en la ciudad 2. Es decir, de esta forma, una matriz donde tendremos dos filas, cada una de las filas me representará las ventas de los coches en cada una de las ciudades, y podremos expresar el importe total de las ventas como la matriz de ventas, esa matriz D que hemos llamado, por la matriz de precios. Fijaos, una matriz 2 por 3 por una matriz 3 por 1. Y eso nos dará origen a dos productos escalares. Primera fila, primera columna, ese producto escalar nos estará dando el importe de las ventas de la ciudad 1, y el segundo producto escalar, segunda fila, primera columna, nos dará el importe de las ventas en la ciudad 2. Si queremos las ventas totales, pues no tendremos más que sumar los elementos de esa columna. Ahí vemos el importe total que obtendríamos. Por lo tanto, para poder realizar esta operación, fijaos que tenemos que tener la misma dimensión de los vectores. En este ejemplo que hemos puesto, es decir, el número de coches vendidos y el número de precios. Por tanto, la notación matricial nos permite generalizar este cálculo, es decir, podríamos expresar en un único cálculo el importe de vender en n ciudades distintas m modelos de coches. Pues sí, porque eso sería una matriz, vamos a llamar de ventas, que tendría n filas, cada una de ellas representativa de una de las ciudades, y m columnas, cada una representativa de los modelos de coches vendidos. N número de ciudades, m número de modelos. Sería una matriz de dimensión n por m. La matriz de precios, pues sería una matriz de precios que tendría que tener la misma dimensión que el número de coches vendidos. Claro, para cada coche un precio, es decir, dimensión m. Y la vamos a expresar por columnas para poder realizar la operación del importe total de las ventas. Por tanto, el importe total de las ventas, fijaos que lo calcularemos por el producto matricial de la matriz V de ventas por la matriz P de productos. ¿Qué vamos a tener? Pues va a ser una matriz de dimensión n por 1, donde en cada uno de los elementos de esa matriz columna tendremos el número de vehículos vendidos de cada modelo por su precio sumados entre sí. Si queremos obtener el número de ventas totales, lo único que tendremos que hacer pues es sumar todos los elementos de esa matriz columna resultado. Por tanto, el concepto que hay detrás de producto matricial es que podemos entenderlo como un producto organizado por filas en la primera matriz y por columnas en la segunda, en la que la operación expresa un producto escalar de vectores que realizaremos de forma simultánea, y dependiendo del contexto de cada problema, ese producto escalar tendrá una significación propia. Pues efectivamente, es un concepto muy útil. Vamos con el cálculo. Ya hemos visto entonces que para que el producto sea compatible, el número de columnas del primer vector debe coincidir con el número de filas del segundo, es decir, los vectores tienen que tener la misma dimensión, deben pertenecer al mismo espacio vectorial. Fijaos que ahora el concepto de vector le estamos dando una significación más amplia que simplemente las componentes pues, de ese vector geométrico que estudiábamos en cursos pasados. Va a ser pues, una ordenación de números que nos va a representar pues, cualquier cosa que nos pueda interesar. ¿Cuál es la condición de compatibilidad del producto de dos matrices? Pues entonces va a ser la que ya hemos visto. El número de columnas de la primera matriz
debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Si tenemos una matriz de dimensión n por m y una matriz B de dimensión m por k, podremos realizar este producto siempre que el número de filas de la primera m coincida con el número de columnas de la segunda m. En este caso son compatibles. Y va a ser una matriz C que va a tener como dimensión el número de filas de la primera, en este caso n, por el número de columnas de la segunda, en este caso k. Si lo vemos con un ejemplito, vamos a multiplicar dos matrices, una matriz A y una matriz B, la primera dimensión 3×2 y la segunda dimensión 2×2. El producto será esa matriz C que tendrá como dimensión 3×2. Vemos que el producto es compatible, mismo número de filas, mismo número de columnas, y vemos que la dimensión de esa matriz C será 3×2, número de filas de la primera, número de columnas de la segunda. Expresando ese producto ya, veremos que la matriz resultado C tendrá 3×2, 6 elementos que tendremos que calcular, y esa matriz A vendrá dada por los vectores A, B y C colocados por filas, por sus componentes, y la matriz B por sus vectores D y E colocados por columnas. Ese producto será primero por primero más segundo por segundo en el primer elemento, ese producto escalar. El segundo elemento 1, 2 vendrá dado por la primera fila, segunda columna, es decir, A1 por E1 más A2 por E2 y así sucesivamente. ¿Consecuencias de la regla de compatibilidad? Bueno, pues que en general el producto de matrices no va a ser conmutativo, es decir, en matrices rectangulares en el que las filas son distintas a las columnas, incluso no podrá realizarse cuando cambiemos el orden de las matrices. Si tenemos un producto de matrices A por B, no será igual en general que un producto B por A. Vamos a ver que habrá algunos ejercicios donde precisamente definiremos las condiciones de la matriz A y B para que esto se cumpla, pero en general no se va a cumplir. Por tanto, es importante por el lado que multipliquemos la matriz. Llamaremos premultiplicar una matriz B por una A multiplicarla anteponiéndola a la matriz B, es decir, por delante de B pondremos A. Y llamaremos posmultiplicar una matriz B por una A multiplicarla pero por detrás, es decir, pondremos A posteriormente a B. Las matrices cuadradas, como ya hemos dicho, serán siempre compatibles y el resultado será también otra matriz cuadrada del mismo orden. Luego no tendremos que preocuparnos de esta característica en este tipo de matrices. Una tercera consecuencia que tendremos es que el producto formado por varias matrices tendremos que realizarlo de dos en dos. Si tenemos más de dos matrices multiplicándose, pues tendremos que ir multiplicando de dos en dos esa operación. Podemos organizarlo de diferentes formas. Aquí veis, por ejemplo, una primera organización, pues podría ser, primero realizamos el producto A por B, esa matriz que hemos llamado E será el resultado, luego multiplicamos E por C, nos dará como resultado una matriz F, y por último realizaremos F por D. Pero habría más formas de organizar el ejercicio. Por ejemplo, pues una matriz, multiplicar una matriz A y B primero, nos daría origen a esa matriz que llamamos E, y realizar posteriormente C por D y nos daría como resultado esa matriz F que hemos llamado, y por último realizar ese producto. Fijaos que en ambos casos pues el número de operaciones es el mismo. Vamos a ver ahora las propiedades del producto de matrices que nos van a ser muy útiles en los cálculos. La primera que tenemos es la propiedad asociativa. Esta la conocemos ya por el producto de números y nos dice que si tenemos tres matrices C, podemos organizar el producto primero multiplicando las dos primeras y ese resultado por la matriz tercera, o bien multiplicando las dos últimas y ese resultado por la matriz primera. Esta propiedad es también aplicable cuando tenemos más matrices.
Tenemos la propiedad distributiva. Si tenemos el producto de una matriz por la suma de otras, podremos realizar así la operación sumando primero B más C y ese resultado por A, o bien podremos multiplicar A por B y A por C y sumar ese resultado. Fijaos que en el caso de producto de matrices pues no es muy útil esta segunda parte porque nos obliga a realizar dos productos de matrices, cuando aquí solo tenemos uno. Ya vemos que matriz, como es una operación un poquito más complicada que con números, pues en general va a ser más práctico realizar suma y una única multiplicación a dos productos y una suma. La matriz neutra o identidad o matriz unidad para matrices cuadradas nos dice que si multiplicamos la matriz identidad por A va a ser igual que A por la matriz identidad. Es el 1 de las matrices y eso será igual a la propia matriz A. Por último tenemos que la traspuesta de un producto de matrices podremos calcularla, si nos interesara, como el producto de las traspuestas, pero cambiado de orden. Fijaos que se cumple la regla de compatibilidad. Si nosotros tenemos un producto de matrices A por B, N por M, M por K, la operación es compatible, esas filas, columnas de la primera es igual a filas de la segunda, y si transponemos las matrices, es decir, cambiamos el orden de fila de columna y cambiamos a su vez el orden de las matrices, fijaos que siguen coincidiendo el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Por lo tanto, sigue siendo compatible. Realizaremos, por tanto, esta operación pues como más nos interese en cada caso. Bueno, pues efectivamente, vamos con los ejercicios. Comenzamos la serie de ejemplos con el ejemplo más sencillo que podemos tener, que es el de multiplicar dos matrices numéricas. Vamos a multiplicar una matriz A que nos dan dimensión 3×3, veis, tipo cuadrado, con una matriz de dimensión 3×2, es decir, una matriz rectangular. El producto que definiremos será A por B. Ese resultado de la matriz A por B tendrá una dimensión, esa matriz C de dimensión, será dimensión el número de filas de la primera, 3, por el número de columnas de la segunda, es decir, 2. ¿Es compatible? Sí, porque coincide el número de columnas de la primera, número de filas de la segunda. Poniendo todos esos elementos, eso tendrá que ser igual a los elementos de esa matriz C, 3 filas, 2 columnas. Ahí definimos cada uno de los elementos. C11, el elemento de la matriz C, primera fila, primera columna. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo vamos a hacer de una forma desglosada en este primer cálculo, pero luego eso podremos hacerlo pues de una forma más rápida cuando tengamos un poquito de práctica. Cogemos elemento 1,1, primera fila de la matriz 1, primera columna de la matriz 2. El propio elemento nos lo está diciendo. Si tenemos alguna duda, no hay más que mirar el elemento que estamos calculando. Multiplicamos escalarmente esos dos vectores. 1 por 4 más menos 2 por 1 más 0 por 0. Eso nos dará 4 menos 2 más 0, 2. Vamos con el siguiente. Elemento, primera fila, segunda columna. Cogemos primera fila de primera, segunda columna de la segunda y multiplicamos escalarmente. 1 por menos 2 más menos 2 por 4 más 0 por 2. Eso dará origen a un resultado menos 10. Así vamos haciendo con todos los elementos. Calculamos el elemento 2,2, segunda fila, segunda columna, el elemento 3,1, tercera fila, primera columna, el elemento 3,2, tercera fila, segunda columna. Ahí resumimos los cálculos que hemos obtenido y por último los colocamos cada uno en su sitio definiendo la matriz. Tened siempre, cuando defináis una matriz, recordad siempre ponerle su nombre, ¿vale? Poner el nombre, matriz igual a, la matriz que sea, igual a, pues el cálculo que haya sido. Bueno, pues efectivamente, queremos seguir multiplicando matrices. Vamos ahora con el ejemplo 2 en el que vamos a multiplicar matrices paramétricas, en un principio con un parámetro. Nos dan dos matrices, una matriz
3×3 con sus elementos, fijaos que algunos de ellos dependen del parámetro lambda, y una matriz B de dimensión 3×1 donde también vamos a tener ese parámetro. Y nos piden definir el producto de A por B, una matriz C que llamaremos y que será A por B en ese orden. Bueno, fijaos ¿qué dimensión va a tener esa matriz? Pues fijaos que estamos multiplicando una matriz 3×3 por una matriz 3×1. ¿Son compatibles? Sí, mismo número de columnas, número de filas, coinciden. Luego la matriz será número de filas de la primera, 3, número de columnas de la segunda, 1. ¿Vale? Fijaos que tenemos que calcular esos tres elementos. ¿Cómo los calculamos? Pues de la misma forma que antes, elemento 1, 1, primera fila de la primera por primera columna, es decir, la única columna que hay en este caso. Multiplicamos lambda por 4 más 1 por 1 más 0 por lambda más 1. Yo os recomiendo que cuando tengáis parámetros realicéis este cálculo escribiéndolo, que os pongáis los elementos que intervienen en el cálculo para que no nos equivoquemos. Es muy importante que en las operaciones matriciales realicemos bien los cálculos, porque si no ya todo lo que hagamos a partir de ahí estará mal. Bueno, pues realizamos ese cálculo, lambda por 4, 4 lambda, 1 por 1, 1 y 0 por lambda más 1, pues 0. Es decir, el primer elemento será 4 lambda más 1. De la misma forma realizaremos 2, 1, segunda fila por la matriz columna de la segunda, 3 por 4 más lambda por 1 más 2 por lambda más 1, y eso nos da como resultado 3 lambda más 14, y el tercero pues 0 lambda menos 1, 1 por 4, 1 lambda más 1, 0 por 4 más lambda menos 1 por 1 más 1 por lambda más 1. Eso nos dará como resultado operando 2 lambda. Si ponemos esos elementos ya por columnas, cada uno en su sitio, tendremos esa matriz C resultado. Por último realizamos el ejemplo 3 en el que vamos a multiplicar dos matrices paramétricas, pero en este caso con dos parámetros, que vamos a llamar A y B. En esas dos matrices, en este caso va a ser el producto de dos matrices cuadradas de dimensión 3×3, y con esos elementos dependientes de A y B que vemos ahí. Definimos el producto A por B, que llamaremos esa matriz C, que ya sabemos que será otra matriz cuadrada de la misma dimensión, y ponemos la matriz A al lado de la B. Esto es muy importante que lo hagáis en todo producto de matrices, os pongáis juntitas las dos matrices para que veamos lo que va multiplicando en cada uno de los casos. En este caso vamos a organizar el producto de forma diferente y vamos a abrir una gran matriz donde vamos a situar los 9 elementos, en un principio desglosados los cálculos, y ya vamos a poner cada producto en su sitio. El elemento primero, el C11, primera fila, primera columna, será primera fila de la primera columna de la segunda, es decir, A por B más 1, A por B más 1, más 1 por 3, más 1 por 3, más 0 por 0, más 0 por 0. Eso dará origen, bueno, calculando a un resultado que pondremos en el siguiente paso. El elemento 2, 1, por ejemplo, pues segunda fila, primera columna, es decir, segunda fila de la primera columna de la segunda, es decir, 3 por B más 1, por A por 3, más 2 por 0. Eso también dará origen a un resultado. Operaremos ahí todo lo que se pueda, agrupando números, agrupando términos paramétricos iguales, y así realizaremos el total de la operación. Eso, si lo realizáis, pues nos va a dar una matriz de 3×3, es decir, 9 elementos totales, con esa pinta. Y después vaya cálculo, rollo. Bueno, pues es un poquito largo y a veces se da. No hay que perder de vista este ejercicio porque hay veces que cae en los exámenes. No es el más frecuente, pero hay que estar preparado para todo, como sabéis. Efectivamente, ahora ya conocemos todos los trucos del producto de matrices, pues ya podemos seguir avanzando. Vamos con el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues como ya hemos visto, empezaremos estudiando la compatibilidad de las dimensiones de las matrices, definiremos la dimensión de la matriz resultado,
calculamos cada término uno a uno, si es preciso escribimos los resultados parciales de las multiplicaciones por escrito para asegurarnos que están bien y repasamos el cálculo. Muy importante repasar el cálculo. Cualquier operación que hagamos con los términos mal calculados nos arruinará el ejercicio. Luego nos aseguramos de que todos los cálculos están bien hechos. Consejos que nos da Neo para este tema. Pues efectivamente, seguiremos aprendiendo. Espero que te haya gustado y te haya sido útil la clase de hoy. Recuerda que los conceptos se deben afianzar practicando, preferentemente con ejercicios de otros años de EBAU. Puedes dejarme en comentarios si quieres tus observaciones al vídeo o temáticas para próximos vídeos y próximas clases. Recuerda darle al like, suscribirte al canal para no perderte ninguna de las clases que vendrán, compartirlo en tus redes sociales y si crees que a algún amigo le pueda ser útil, envíaselo directamente. Y si lo que necesitas es una ayuda especial, atento a los datos que te dejo a continuación. Mucho ánimo con tus estudios y recuerda que la mejor preparación para el EBAU es hacer un correcto seguimiento del curso. Yo por mi parte te espero en la siguiente clase, si tú quieres, aquí estaremos en Objetivo EBAU. Adiós.